El título de hoy se titula Falacias no formales. Como pregunta, ¿qué son las falacias no formales? Tenemos la respuesta. Tenemos la definición y sus características. Hasta ahora hemos planteado problemas lógicos que tienen que ver directamente con la forma del razonamiento en el sentido de su corrección en sí mismo. Ok, pero también es posible cometer otra clase de errores al razonar que no corresponden en el mal uso de los recursos formales, sino que son más dependientes del lenguaje corriente. Estas son las falacias formales. Ok, tomaremos la clasificación de Copy de las que las divide entre comillas en falacias de antigencia o de atinencia, cierro comillas, y en falacias, abro comillas, falacias de ambigüedad, cierro comillas. Subtemas, falacias de atinencia o atingencia, ok. La palabra, entre comillas, atinencia, cierro comillas, significa conexión o relación de una cosa con otra. Entre comillas, las falacias de atinencia, cierro comillas, son aquellas en que de algún modo falta la relación lógica entre los elementos del razonamiento. Ok. Según Copy, el rasgo común de todos los razonamientos que cometen falacias de atingencia es que sus premisas carecen de atingencia lógica con respecto a la verdad o falsedad de las conclusiones que pretende establecer. La atinencia es aquí lógica y no psicológica, pues sin relación psicológica entre los elementos del razonamiento sería imposible convencer por medio de la falacia y tampoco podría aparentarse corrección lógica. Es posible llegar a esta conclusión porque el lenguaje no es solo para informar, sino también para dar órdenes o para expresarse. Subtema: ontología, el concepto del ser. Tenemos como objetivo el ser de la ontología. Ok, la ontología se ocupa del estudio del ente en cuanto tal, es decir, del ente en cuanto es ente. Ok, no es objeto de la ontología. Ontología, el concepto del ser. Como subtema, el ser como objeto de la ontología. La ontología se ocupa del estudio del ente en cuanto tal, es decir, del ente en cuanto que es ente. No es objeto de la ontología determinar qué ente es este o aquel ente, sino de la determinación de lo que hace que este y aquel sean entes. Ok, si afirmamos que ente es cada cosa que es, podemos preguntarnos qué es aquello en lo que todos los entes coinciden, qué es lo que tienen en común, cuáles son sus notas o características comunes. Ante esa pregunta podemos respondernos que los entes considerados como entes solo tienen una característica en común, el líder. Lo único que podemos decir de todo, independientemente de sus variaciones, es que son la noción genética de ser. De la noción genética de ser, sabemos cómo es que se origina la noción de ser por abstracción. En efecto, podemos proceder extrayendo cada una de las características más generales al de ser. En las reglas de la correcta definición lógica
estudiamos que la definición debía hacerse a partir del género próximo y la diferencia específica por ello supone que existen otros conceptos de los cuales comparar el concepto a definir. Vemos claramente que una noción característica es la más general posible y por tanto indefinible. Ontología, el concepto. Los aspectos del ser. Hessen distingue entre dos aspectos que, entre comillas, constituyen la naturaleza del ser, cierro comillas, el ser ahí y el ser así. Entiende Hessen que es el ser ahí significa que es un ente, que algo es ser ahí, mientras que el ser así sería correlato del ser ahí. Esta distinción es similar aunque no idéntica a la diferencia que establecían los escalones entre esencia y existencia, refiriéndose a la primera al contenido del ser, mientras la segunda se refería a la presencia real del ser. Esta distinción es similar a idéntica a la diferencia que establecían los escolásticos entre esencia y existencia, refiriéndose de la primera al contenido del ser, mientras la segunda de esencia real del ser, lo general y lo individual. La primera pregunta que se presenta cuando investigamos la naturaleza de las formas del ser así es la de si hay un ser así. Hessen responde que en la esfera de lo ideal se presenta la consideración regional, serán así de naturaleza general, lo que el ser lógico, el matemático, el valor ético, por ejemplo, pero se da cuenta también que en la esfera de lo real todos los seres se presentan como individuales, esto es como singulares, únicos e indivisibles. Ok. Obviamente esta constatación a nivel de lo real nos lleva a un problema, pues nosotros al comprender los seres así de la realidad lo hacemos bajo conceptos generales como los de género y especie. Para llegar a los conceptos generales debemos partir de algo en la realidad, en las cosas que fundamente la formación de esos conceptos. La inteligencia, Hessen considera que es fundamento, está en las características comunes del ser así. Descubrimos pues que los conceptos generales son universales en la mente, pero con fundamento en las cosas. Subtema: lo finito y lo infinito. Otra dualidad que se presenta al considerar las formas del ser es la existente entre lo finito y lo infinito. Subtema: el ser real. El primer modo de ser ahí es ser real, entendido como ser existente. Se considera que un es existente de tres modos diversos. Inciso A, el ser inmanente de la conciencia, es decir, como un pensamiento, un sentimiento, un dolor, etc. Opción B, el ser inmanente trascendente, es decir, es un contenido de conciencia originado por causas externas, como una percepción que, si bien se da dentro de la conciencia, está causada por factores externos a la conciencia. C, el ser, es decir,
el conjunto de factores reales que provocan en nosotros una apariencia. Se trata del ser real independiente de la cognición. El ser ideal. Tema y definición. El ser ideal es aquel que no puede accederse por la experiencia, sino solo por la conciencia misma. Podemos enunciar con Gessen 4 características del ser ideal. Inciso A, el ser ideal está fuera de toda relación espacial. Inciso B, el ser ideal está fuera de toda relación temporal. Inciso C, el ser ideal está fuera de todas las relaciones causal. Inciso D, el ser ideal no puede ser captado por los sentidos. Subtema: modos del ser ideal. Gessen propone 3 del ser ideal. Inciso A, el ser lógico que se da en la forma del contenido del pensar. Tenemos también inciso B, el ser matemático que se da en las leyes y nociones matemáticas. Inciso C, el ser axiológico que se da en los valores. Gracias por ver este video. Estuviste en tu canal Movimiento Martín JC. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Gracias por ver este video. Subiste a Movimiento Martín JC. Gracias, gracias, gracias.